Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera, el gobierno de México llama a la calma tras la escalada de la tensión diplomática con Ecuador, después de que las autoridades ecuatorianas asaltaran la embajada de México en Quito y detuvieran al exvicepresidente Jorge Glass, allí refugiado. La canciller de Exteriores dice que no van a actuar de forma similar contra Ecuador. México va a denunciar este país ante la Corte Internacional de Justicia y ante Naciones Unidas. Segunda, uno de los detenidos por el ataque terrorista en Moscú, que dejó 142 muertos, ha asegurado durante un interrogatorio, como para fiarse, que su jefe les pidió ir a Ucrania tras cometer el ataque. Dice que una vez en territorio ucraniano recibirían unos 10.000 euros. Recordemos que el gobierno ruso vincula a Kiev con esa masacre que se atribuyó al ISIS. Tercera, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, pide a la Audiencia Nacional que le devuelva la moto para poder ir a trabajar y llevar a su hija al colegio. La defensa recurre la decisión del juez que acordó la prohibición de vender determinados vehículos. Dicen que se respeta la medida cautelar. Y cuarta, se fuga un interno del Centro de Inserción Social de Málaga, después de saltar la valla ubicada al lado de un aparcamiento. El interno se encontraba en régimen de tercer grado, de momento está en paradero desconocido. ...7 de octubre de 2023, exactamente hace 6 meses, son las 7 de la mañana en España, Hamás lanza un ataque brutal a gran escala contra Israel. Se registran masacres en varios kibutz y en un festival de música. La respuesta de Israel a aquel atentado yihadista fue brutal. Netanyahu decretó el cierre total de la franja, dejando poblaciones enteras sin agua, sin acceso a comida, sin luz. En un intento por derrotar a los líderes yihadistas de Hamás, atacó infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, bajo la sospecha, y en casos la confirmación, de que los líderes terroristas se escondían en esas infraestructuras. Han pasado 6 meses de aquella mañana en la que Hamás asesinó en un rato a más de 1.100 israelíes y secuestró a cerca de 240 rehenes. Medio año después, el conflicto está atascado. Cada día que pasa, las cifras de víctimas inocentes aumentan. Hablamos de cerca de 30.000 palestinos muertos, del desplazamiento forzoso de más de 1,5 millones de personas, sin techo, sin alimentos o agua, amenazados por las bombas. Mientras crecen estas cifras, crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel y por eso son cada vez más los actores que piden a Netanyahu que levante el pie del acelerador y busquen la paz. Una resolución pactada que para la Unión Europea y para la comunidad internacional pasa por la creación de 2 estados, Palestina, retomando la fórmula sugerida por la ONU en 1947. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos el plano político de Israel, miramos al futuro, pisamos el terreno. ¿Cuál es la situación 6 meses después de guerra? Empezamos por lo último. Al cumplirse el 6º mes de ofensiva contra Hamás, el ejército israelí ha retirado sus tropas de la estratégica zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Esta misma tarde, Netanyahu ha asegurado tener una fecha fijada para la invasión de Rafah. Aún así, son muchos los que esperan que esa retirada de Jan Yunis abra una ventana para un alto el fuego. A pesar de ello, los ataques han continuado esta misma madrugada. Mientras tanto, la población palestina sigue esperando de forma desesperada un aumento de la ayuda humanitaria, especialmente en el norte. Un alto el fuego podría poner fin a esta pesadilla. Sami Ashur dejó Palestina hace 2 años, pero allí se quedaron su madre y sus 2 hermanas. Es todo caótico. Mi hermana perdió su casa, su hija también, 2 tías perdieron sus casas. Afortunadamente mi madre tiene una casa grande y puede acoger a gente. La gente está durmiendo en la calle. El problema es que cuando termine esta guerra van a querer volver y no tienen dónde volver.
El ministro de Defensa israelí argumenta la retirada de Jan Yunis diciendo que se ha desarticulado la estructura de Hamás en la zona. Lo cierto es que la retirada se produce tras el eco de las protestas en Israel contra el primer ministro Netanyahu y bajo la amenaza de que su coalición se resquebraje. Hay que recordar que el 20% de la población de Israel es musulmana y son muchos los que le exigen un adelanto electoral y un acuerdo de paz. Netanyahu insiste en que no habrá alto el fuego hasta que no hayan acabado con Hamás y se liberen a los secuestrados que restan. Hoy cumplimos medio año desde que empezó la guerra. Los logros son grandes. Eliminamos a 19 de los 24 batallones de Hamás, pero no pararemos hasta completar la eliminación de Hamás en toda la franja, incluyendo Rafah. Las miradas están puestas en esa zona, en Rafah, al sur de la franja, colindando casi con Egipto. Allí se encuentran cerca de 1,5 millones de personas, entre ellos 1 millón de desplazados. Israel quiere acabar con la estructura de Hamás en esa ciudad fronteriza, pero el riesgo es alto, teniendo en cuenta la aglomeración de civiles. Su intención choca con la oposición de Estados Unidos, aliado histórico, que de momento solo ha conseguido un aumento de la ayuda humanitaria. Este domingo han entrado más de 300 camiones de ayuda, la mayor cifra diaria desde aquel 7 de octubre. No hay nadie que no le tocó algo. Si no ha perdido un familiar, pues perdió su casa. Si no perdió su casa, pues perdió su negocio. Esta mañana, hace 2 horas, pude contactar con mi hermano y me dice que ya están sin comida. La comunidad internacional le pide a Netanyahu que renuncie a su propósito de invadir Rafah. Estados Unidos le pide que centre sus esfuerzos en disuadir a Irán de sus amenazas después de que el ejército israelí bombardeara la embajada de Irán en Damasco. Robert Wood es el viceembajador de Estados Unidos ante la ONU. Como ya afirmó la Casa Blanca, Estados Unidos no tuvo constancia ni participación en el ataque registrado en Siria. Le hemos comunicado esto directamente a Irán. No podemos confirmar nada con respecto a este evento, pero mientras obtenemos los detalles sobre lo ocurrido, hay algo que está claro. Irán, sus aliados o los grupos asociados deben evitar escalar las tensiones en la región. Biden tiene en sus manos los medios para convencer a Netanyahu, quizás, por ejemplo, el suministro de armas. Una idea que cuenta con amplio apoyo en el Partido Demócrata en Estados Unidos, sobre todo porque uno de los pilares de la presidencia exige a los países que compran armas a Estados Unidos que demuestren que solo las utilizan para defenderse. Ni tienen pan, ni la panadería ofrece, hay muy escasa cosa que hay que estar todo el día de pie haciendo cola para conseguir un poco de pan, y son muchas familias, muchas personas, y el agua también. Se está notando que se acaba. Es nuestro amigo Sami, nos cuenta cómo los niños en edad de lactancia se ven afectados porque sus madres no tienen alimento suficiente para producir leche. Podrían utilizar leche de fórmula, pero para ello necesitan agua limpia, y esto ahora mismo no existe. También hay cooperantes que aseguran haber visto a mujeres exprimiendo dátiles en un pañuelo para tratar de proporcionar algún tipo de sustancia azucarada a sus hijos. Los precios de los alimentos se han multiplicado por 10. Una caja de huevos ha pasado de $4 a $40. Muchos de los alimentos están ya podridos. En el norte de Gaza no hay nada. Todos los días tenemos gente que pierde la vida, no hay una casa, una familia que no ha perdido a un ser querido, vecino o un amigo, un familiar, familias enteras, es terrible. Conviene recordar que la ayuda humanitaria es mucho más que el número de camiones que llega o los lanzamientos aéreos. La ayuda humanitaria significa poder desplazar los recursos de manera segura, hospitales que funcionen, agua, luz, comunicaciones. Sofía Piñeiro es enfermera, coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de estar un mes trabajando en Rafah. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos contando que hay una retirada de tropas israelíes del sur de la franja. No te quiero hacer valoraciones políticas ni meternos en otro jardín, pero ¿cómo lo interpretas? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo está aquello? La verdad que en Rafah, en estos momentos, yo quiero que tengas la imagen mental de lo que son las calles hoy en Rafah.
es como si vos quisieras atravesar con un auto un recital de la cantidad de personas que se pueden encontrar en una de las avenidas principales. Ese es el nivel de densidad de personas que hay literalmente hoy en la calle. O sea, un trayecto que nos podría llevar 10 minutos, nos puede llevar hasta 1 hora, por la cantidad de personas que se encuentran desplazándose a pie, no solo por la cantidad que son, sino porque tampoco hay nafta para mover automóviles, se mueven muchos a gas, si es que se mueven. Y todos los edificios vas a encontrar personas, ropa. Se puede sentir el asedio que hay, la cantidad de personas que están viviendo en cada uno de los techos que existían en Rafah, y los que no también, porque se han inventado carpas, tiendas, a cada esquina, en cada lugar en donde había 1 metro cuadrado, en donde hubiera espacio, la gente puso una tienda. Y esa es la cantidad de gente que hay en este momento en Rafah. Entonces, imagínate que una ofensiva sobre Rafah no es que tiene riesgo alto de ser una catástrofe, es una catástrofe asegurada. Ya. Eso es algo, es un riesgo que no se va a poder disminuir. O sea, eso va a tener un costo civil inmenso. En Gaza no hay nada, pero aunque la hubiera, esos camiones de ayuda humanitaria que entran, hay infraestructuras, hay sistema que puede hacer frente a esa distribución. Absolutamente no. Gaza tenía un sistema de salud no perfecto, pero muy sólido. Tenía hospitales de primer nivel, tenía centros de salud, tenía un sistema de vacunación, con lo cual todos los niños venían cumpliendo su calendario, tenían desde todas las especialidades que se puedan encontrar. Y hoy ni el sistema que ha quedado en pie en el sur, pero ningún sistema sanitario de cualquier país del mundo le podría estar haciendo frente a este tipo de necesidad. Las estructuras que siguen funcionando lo están haciendo totalmente, como si te dijera, poniendo una venda en una hemorragia, pero es algo que no soluciona el problema. Se está haciendo todo lo mejor que se puede. Sofía, tú eres enfermera. ¿Qué tipo de heridos llegan? ¿Cuál es la situación? Creo que en este momento hay 2 tipos de heridos, o 3 tipos de heridos en Gaza. El primero es el paciente afectado directamente por la guerra, que llegan con heridas de aplastamiento, explosiones, quemaduras, amputaciones, porque no hubo manera de tenerles una cirugía reconstructiva con tiempo. Se hacen cirugías directamente con lo que se tiene, con lo que se puede. Muchas veces la amputación es la medida más segura y que necesita menos tiempo. Después tenemos los enfermos agudos, o sea, todas las personas refugiadas que hoy se están enfermando de neumonía, de diarrea, enfermedades en piel, enfermedades que se están por desnutrición, todas enfermedades relacionadas a justamente condición de estar refugiado en lugares en donde no hay agua, no hay comida y no hay un sistema sanitario que pueda realmente atender a todos. Y por otro lado también tenés los pacientes crónicos que ya existían, que ya tenían sus diagnósticos, tenían sus recetas, tenían un sistema que los controle y les haga seguimiento, y que hoy se quedaron sin nada. Y la última, Sofía, ¿cuál es el nivel de hambre? Es agobiante. La gente piensa en cómo conseguir comida desde que se levanta hasta que se va a dormir. No hay... Cada persona que tiene que salir a buscar comida realmente tiene que salir a buscarse la vida. Tiene que salir a buscarse un centro de alimentación más próximo, tiene que llegar primero a unas filas inmensas, tienen que tener elementos en donde juntar comida. Entonces muchas veces por la calle se ven las familias que van con una olla, un balde, una cacerola, cualquier cosa que en donde puedan recibir comida para traerla a su casa. Y imagínate que una persona que no puede movilizarse a un centro a donde se reparte comida, se queda sin comer. Qué horror. Sofía Piñeiro,
enfermera coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Rafah, al sur de Gaza, de donde acaba de volver. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Más allá de la defensa, las acciones de Israel deberían ceñirse a la proporcionalidad, al respeto del derecho internacional. Es muy fácil decirlo, claro. Las respuestas de un Estado deben ceñirse a medidas que no afecten a la población civil, o al menos que sus efectos no sean generalizados sobre la población civil. Mucha gente dice, incluso el presidente de Estados Unidos, que las operaciones de Israel son desproporcionadas, excesivas, y advierten a Israel que no siga por ahí. Pero, más allá de las palabras de preocupación, ¿qué se puede hacer? La Unión Europea no proporciona armas a Israel. Otros sí lo hacen. Es Mr. Pesk, Josep Borrell. Más allá de la cuestión humanitaria, está la cuestión iraní. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento y armas a Hamas y a la yihad islámica en Gaza, a Hezbollah en Líbano, al régimen sirio de Bashar el-Assad, a los hutíes de Yemen. Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunita. Es Chema Gil, experto en seguridad. Bueno, si terminamos viendo una respuesta de Irán al ataque que recibió en Damasco, el conflicto podría terminar de explotar a nivel internacional. Ahora mismo, la única esperanza en este sentido es que Teherán no caiga y se aleje de una guerra abierta. Recordemos que Irán es aliado de Rusia. Nos lo contaba Antonio López Istúriz, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Desgraciadamente son, y lo tengo que decir así de crudo, ¿no? Son movimientos de piezas en el tablero. ¿Qué ha pasado aquí? Irán está aliado con Rusia en la guerra de Ucrania, está mandando material, drones a Rusia y le ha hecho pues el favor, primero destabilizando Oriente Medio y segundo apartando nuestra atención del mundo occidental, el mundo democrático, que es al final el que está siendo atacado. Netanyahu tiene en contra la cuestión humanitaria y un posible conflicto abierto con Irán. Esto hace que esté ante uno de los momentos más comprometidos de su carrera política. Ya estaba muy tocado en clave interna. Además, como digo, su gobierno depende del apoyo de la derecha más radical de Israel y estos le exigen mantener la guerra con Hamas a toda costa, aunque suponga poner más aún en riesgo la vida de los secuestrados. Bueno, la situación no contenta ni a unos, enfada a los otros o viceversa. Aquilino Cayuela es director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Abad Tolibá. Aquilino, profesor, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Recuerdo un viaje a Beirut y cómo allí el histórico corresponsal de La Vanguardia, Tomás Alcoberro, me dijo: si alguna vez alguien te dice que alguien te explica lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han contado mal. ¿Estás de acuerdo, profesor? Sí, puede ser. Yo he viajado varias veces, he impartido cursos en Israel, vamos, concretamente a población palestina, población cristiana, y he estado como unas 10, 12 veces impartiendo cursos y conozco más o menos también in situ, o me hago una composición, pero es verdad que es una realidad bastante compleja, ¿no?, de entender, ¿no?, históricamente. Es decir, habría que remontarse, ¿no?, a todo un proceso histórico muy largo, pero es verdad que es difícil de entender, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega en todo esto la situación interna y casi personal en lo político de Netanyahu? Pues vamos a ver, es verdad que el gobierno de Netanyahu tenía un importante desgaste, ¿no? Incluso había acusaciones de corrupción. A día de hoy se piensa, incluso en unas encuestas recientes, que si hubiera elecciones Netanyahu perdería frente a su principal rival, que es Benny Gantz, ¿no?, que es del Partido de la Unidad Nacional. No es de izquierdas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo en Israel la izquierda está bastante desmantelada, ¿no? El otro día, no sé si, tenía la información, pero recientemente Shlomo Ben-Ami
del Partido Laborista, este importante diplomático, pacificador, intelectual, decía que le preguntaron en Londres, no sé si a la salida de un concierto, de una obra de teatro o algo así, y decía que ahora mismo efectivamente la izquierda decía estamos huérfanos porque por un lado a nivel interno tenemos poquísimo apoyo, pero luego, y decía muy bien Shlomo Ben-Ami, la izquierda de Occidente nos ha hecho un flaco favor porque no ha mostrado ninguna sensibilidad respecto a la tragedia que ha supuesto el ataque de Hamas que ha iniciado este conflicto, ¿no? Y ha sido así, es decir, y entonces es verdad que Benny Gantz sería la alternativa, está también en la derecha, pero Netanyahu, para mantenerse en el gobierno, pues está contentando quizá a los ministros más extremistas, ¿no? Como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, o sea, que son un poco las facciones más radicales en este gobierno, que ahora mismo podemos decir un gobierno de concentración nacional, un gabinete de crisis, vamos, por la guerra, ¿no? Y entonces esa es la realidad interna. Ciertamente que la población israelí mayoritariamente, ahora aquí yo creo que no hay ni izquierda ni derecha, apoya la guerra, porque lo que les ha pasado, las cosas como son, es tremendo. O sea, ha sido un ataque brutal contra la población civil y luego lo que tú decías hace un momento, la amenaza de Irán se cierne contra Israel de una manera importante, ¿no? Es decir, mucha gente piensa desde Occidente que el David es Palestina y el Goliat es Israel, pero hay que pensar también, mirando más ampliamente, que Israel sigue siendo David frente a Goliat, porque todo el entorno árabe y concretamente Irán, ¿no?, que les tiene amenazados de muerte, también es una cuestión existencial esta guerra, ¿no? Es verdad que es una situación enormemente compleja, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que Estados Unidos retire el apoyo a Israel? ¿O es imposible? Yo pienso, vamos, es opinión mía, pero creo que es bastante difícil que Estados Unidos retire el apoyo a Israel del todo, principalmente por la amenaza de Irán y por el triángulo ahora mismo que hay entre todas las milicias armadas que se extienden desde Siria e Irak, ¿no?, de yihadistas que están apoyadas por Irán, Hezbollah, que está hostigando, ¿no?, desde el Líbano, y luego los hutíes, que como veis también Estados Unidos y Reino Unido han actuado contundentemente contra ellos, ¿no? Entonces, digamos, Israel también es el escudo de defensa en la región, es decir, ante una extensión del conflicto en la región, Israel es digamos, el baluarte occidental, aunque ellos se están defendiendo a sí mismos, ¿no? Pero es el baluarte, ¿no? Esta es mi opinión respecto a que no creo que Estados Unidos le va a seguir presionando sin duda, porque es verdad que la situación humanitaria es catastrófica, o sea, es terrible, ¿no? Pero no creo que Estados Unidos les termine retirando el apoyo, ¿no? También, de cara a las elecciones presidenciales, yo creo que tiene una importante repercusión porque el capital judío y la fuerza, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, de los judíos es muy importante, ¿no? Y no sé, es que es verdad que es una situación tremenda, ¿no?, la que estamos viviendo a nivel internacional. Y una última cuestión, Aquilino, que esto sí que tiene respuesta imposible. ¿Hasta cuándo puede Israel aguantar una situación así? ¿O cómo evolucionará la cosa? ¿Cuál es tu análisis en las próximas semanas? Jolín, pues es muy difícil, como me dice. O sea, yo creo que Israel va a seguir combatiendo. Es posible, ya es verdad que ha retirado tropas del sur. Es posible que haya una apertura, ¿no?, a que haya una mayor ayuda humanitaria a la situación de Gaza, pero yo creo que no van a dejar de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Es decir, su objetivo es acabar con Hamas y han conseguido logros, pero aún le quedan, ¿no?, porque los dos han eliminado a uno de los principales cabezas de Hamas, pero aún quedan dos. Han desarticulado prácticamente la mitad o más del ejército o de las fuerzas de las milicias de Hamas,
pero aún quedan, ¿no? Y yo creo que tiene, o sea, que los israelíes van a terminar con Hamás en Gaza, ¿no? Que es su objetivo, y yo creo que van a ir hasta el final. O sea, pienso yo, ¿no? Con todo lo delicada que es la situación. Sí, yo coincido contigo. Otra cosa es otras derivadas tipo Irán, los hutíes y el futuro, que eso sí que es absolutamente impredecible. Y yo de verdad que lo siento, Jolín, por la población palestina, hombre, que se ve atrapada ahí. Pero efectivamente ellos, claro, su punto de vista es que ellos no han hecho esto. O sea, ellos estaban muy cerca a una paz bastante amplia que se había logrado, y el ataque ha venido de Hamás. O sea, ha sido además contundente, pero ciertamente hay una población prisionera ahí, que la situación humanitaria es terrible para ellos, ¿no? O sea, efectivamente una cosa no quita la otra. Aquilino Cayuela, director del grado de Ciencias Políticas de la Universidad Abad Oliva. Gracias. Ya hablaremos más adelante. Un placer hablar contigo, Ángel. Buenas noches. Profesor, buenas noches. El conflicto entre Israel y Hamás se cronifica medio año ya de guerra total. Podemos tener la sensación de que ha pasado rápido, pero a los civiles de Gaza se les está haciendo eterno y lo que queda. Los objetivos de Netanyahu, cuya intención es acabar con Hamás, pueden ser lícitos, sin duda, pero están dejando un reguero de muertos insoportable. La comunidad internacional, miramos hacia Oriente, preocupados, claro, esperando que la guerra no escale a más en un conflicto abierto con Irán. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? ¿Qué conclusiones sacas del momento político de Netanyahu? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Netanyahu debería ser consciente de que los acontecimientos trágicos ocurridos la semana pasada, el ataque al convoy humanitario del chef José Andrés, los ataques en Líbano y en Irán, están aumentando su aislamiento internacional. Y esta es una guerra que no va a poder ganar solo, empezando por la guerra de su propia imagen. Netanyahu, además, tiene crecientes protestas en el seno de la propia sociedad israelí, que le acusa de estar utilizando la guerra para evitar la rendición de cuentas por sus propios casos de corrupción y por inducir una deriva cada vez más extrema, y el hecho de que la sociedad israelí esté básicamente de acuerdo en la legítima defensa contra el terrorismo no habilita todos los métodos empleados por Netanyahu para llevar a cabo esta ofensiva. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Línea Directa. Sí, en Línea Directa entienden que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, fíjate, si ese taller es colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos. Renault. Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. En COPE tienes la mejor compañera de viaje. Porque te mantenemos informado. Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción. Te acompañamos en el camino con buenas historias. Y vivimos contigo el deporte. Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo. Escucha COPE en tu coche y disfruta. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía en una semana fundamental porque se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ya sabemos que los tipos de interés no sufrirán cambios, pero sí nos puede dar claves su presidenta Christine Lagarde para analizar la situación. De momento hoy hemos sabido que la inflación de la OCDE se mantuvo en el 5,7%. En mínimos desde 2021. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, por comenzar con esto último, Pilar, la inflación registró una tasa interanual del 5,7 el pasado mes de febrero, en línea con enero, manteniendo así la menor subida de precios desde el 21. En el segundo mes del 24, los alimentos se encarecieron un 5,3%. Ojo sobre lo que ya venían, ¿eh? La tasa de inflación subyacente de la OCDE en febrero se moderó al 6,4 desde el 6,6 de enero. ¿Cómo interpretas todo? Bueno, vamos a ver, yo creo que todavía hay tensiones evidentes, ¿no? Los expertos creen que una inflación del 5,7% es muy elevada, como lo es la subyacente que acabas de explicar por encima del 6%, ¿no? Es cierto, Ángel, que las 23 economías más avanzadas del mundo, hombre, pues son muy dispares entre sí, no es lo mismo Francia que México. Pero en todo caso, el dato lo que viene a indicar es que todavía hay una tensión inflacionista. Los precios están muy altos de media en todos los países. Con tensiones aún evidentes, ¿esto no puede tener algo que ver con los tipos de interés que no bajan en la eurozona? Bueno, lo que llevan diciendo los portavoces tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como nuestro Banco Central Europeo, y los portavoces del Banco Central Europeo, Ángel, y aquí lo llevamos contando desde enero, tanto Lagarde como Luis de Guindos, pues es que hay que esperar al verano para ver exactamente cómo evolucionan los precios, ¿no? Tanto del petróleo como los diferentes conflictos. Tú acabas de hablar de Israel hace un minuto, de la situación en Gaza y de Ucrania, ¿no? Y esto cómo impacta en los precios de los países. Es verdad que en junio los denominados efectos de segunda vuelta, es decir, en todos los países de la eurozona hay convenios colectivos y ya se habrán adecuado esos convenios colectivos y por lo tanto la subyacente no subirá tanto y será el dato específico que miren desde el Banco Central Europeo para bajar o no los tipos de interés. Y esto es lo que esperamos que nos diga Lagarde en su reunión de este jueves, ¿no? Hablando de inflación, Pilar, el precio del petróleo incide en muchas cosas, no solo en la gasolina, que por cierto vuelve a estar por las nubes. Fíjate, el barril de crudo superó el viernes los $21, los $90 el Brent, y hoy ha bajado hasta los 90, superó los 91, ¿no? Pero hay quien asegura que en mayo puede estar entre los 95 y los $100 el barril. Y la gasolina, bueno, pues es que hoy he ido a echar gasolina. Y el precio de la sin plomo normal, 1,8 euros el litro, Ángel. El precio de la 98 especial, 1,9. El gasóleo, casi 1,7. Y además del precio de la gasolina, es que suben todos los derivados del petróleo. Para el sector químico, para el sector industrial, para el sector farmacéutico. Pues sí que estamos buenos. La subida o bajada de tipos, el petróleo, afecta a toda la bolsa, claro. La semana pasada el IBEX 35 subía por encima de los 11.000 puntos,
estamos en niveles de 10.800. Vamos a intentar explicar qué sucede en los mercados, el impacto que puede tener, entre otros, esta subida del petróleo. En España hay unos 6 millones de personas con algunos ahorros invertidos en bolsa. Seguro que este análisis les interesa. Antonio Castelo es analista de eBroker. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Influye la subida del precio del petróleo en el comportamiento de las bolsas? ¿Es un termómetro? Bueno, influye desde el momento que más precio de petróleo es posible que genere algo más de inflación, y esto pues retraiga a los bancos centrales a la hora de bajar tipos de interés. El mercado se estaba esperando bajadas de tipos tan pronto como en marzo y en porcentajes importantes, y ahora mismo pues bueno, esto se ha quedado bastante en el aire. Desde luego en Europa no se piensan en bajadas antes del mes de junio y quizás después, y en Estados Unidos no se esperan bajadas antes del mes de julio. Y cuando se pensaba bajadas de 150 puntos básicos, pues ahora en el mejor de los casos se habla de 75 puntos básicos, que es la mitad. Entonces sí que influye, claro. Antonio, y la semana pasada, buenas noches, celebrábamos que el IBEX 35 superaba esos 11.000 puntos y que el IBEX 35 y la bolsa española era una de las que mejor comportamiento estaban teniendo de Europa. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver que también los mercados tienen que descansar. O sea, las subidas de los mercados no deben de ser ni lineales ni continuas, ¿no? Entonces, bueno, el IBEX había tenido un mes de marzo especialmente bueno, porque la verdad es que en enero y febrero no había sido tanto, y de alguna manera, pues bueno, pues le ha tocado descansar un poquito, pero yo creo que no es una cosa ni mucho menos grave, y que es una cosa incluso buena, porque va a permitir consolidar. Fíjate que el IBEX es un índice que está muy bancarizado, es decir, los bancos tienen mucho peso específico en la formación del IBEX, ¿no? Y a los bancos les va bien los tipos de interés altos. De hecho, o sea, cuando en el mercado se vio que los tipos de interés no bajarían en marzo, fue cuando el IBEX pegó el tirón fuerte, catapultado sobre todo por las cotizaciones de los bancos. Y ahora pues bueno, simplemente le ha tocado pues parar un poco. O sea, esto no es nada grave. O sea, no hemos bajado un porcentaje que asuste. Probablemente podremos corregir una corrección, imagínate, entre el 5 y el 10% que llevamos subiendo mucho tiempo. Para los mercados, para las bolsas, lejos de ser malo, sería bueno porque serviría para consolidar. Es malo para el que haya entrado la semana pasada, ¿no? Pero para aquel que está dentro del mercado e incluso una bajadita, pues le viene bien para poder tomar posiciones a unos precios más asequibles. El problema de los analistas bursátiles es que estás todo el día hablando de esto. Porque cuando te encuentras con el vecino, con la familia, con tal, todos te preguntamos lo mismo. ¿Sigue siendo atractivo invertir en bolsa, Antonio? Sí, yo creo que sigue siendo atractivo invertir en bolsa porque, bueno, a ver, o sea, los tipos de interés es verdad que terminarán bajando sí o sí, probablemente no tan rápido como se pensaba, probablemente no tan pronto como se pensaba, pero terminarán bajando. ¿Por qué? Porque, Ángel, la economía europea y la economía española, pues desde luego no está para tirar grandes cohetes, ¿no? Tampoco está tan mal como se pensaba hace un año, 2 años, que hablábamos de que íbamos a tener una recesión horrible y todo esto, ¿no? O sea, no están las cosas ni tan mal ni tan bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que los tipos de interés empiecen a bajar, que bajarán, y el precio del crudo también ahora va a repuntar. Llevaba también bastantes meses deprimido y bueno, hay una serie de circunstancias especiales que le ha hecho subir un poco y puede subir todavía algo más, pero bueno, los tipos de interés bajarán, el precio del crudo bajará y esto será bueno para muchas empresas, ¿no? Que bueno, pues que se podrán permitir bueno, pues volver a plantearse proyectos de inversión con unos costes financieros mucho más favorables. Esto terminará mejorando. ¿Cuándo? Pues no tenemos la bola de cristal, no lo sabemos, pero ahora mismo en el mercado es posible que veamos un impasse, que veamos unos meses donde, bueno, pues realmente no tengamos muy claro para dónde vamos, que haya algo de volatilidad, pero que tiene sentido, Ángel, porque es que los principales índices mundiales en el primer trimestre del año han subido
mucho y muy rápido. Y el IBEX, como te digo, se incorporó tarde, se incorporó en el mes de marzo, pero se puso al nivel de los otros índices, ¿no? Entonces, bueno. Y así como curiosidad, los próximos días vamos a tener la salida a bolsa de Puig, la empresa esta cosmética y de perfumería. ¿Es una buena oportunidad para comprar? Bueno, eso dependerá del precio al que salga. O sea, de momento sabemos lo que han publicado y es que va a salir. La idea que tienen es que salga a primeros de mayo, y aquí lo que habrá que ver es cómo montan la operación. Por lo que se ha publicado hoy en los medios, lo que se decía es que la operación va a ir en dos fases. Una fase de unos 1.250 millones son acciones que va a vender la propia familia Puig, bueno, la sociedad patrimonial de la familia Puig, para dar acceso y dar liquidez a nuevos clientes, y luego harán una ampliación de capital por el mismo importe. Se van a colocar unos 2.500 millones de euros en total. Es una operación importante, porque bueno, otras compañías que salieron en bolsa recientemente, pues bueno, han sido digamos importes inferiores, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, Acciona Energías Renovables estuvo en el entorno a 2.000 millones, ¿no? Algo menos, creo que unos 1.500 millones. La operación es importante. ¿Será interesante o no? Cuando sepamos el precio. Hasta que no sepamos el precio, no te puedo decir. Habrá que compararlo. En España no tenemos ninguna sociedad de un perfil semejante a Puig. Sí que hay en Europa el sector cosmético y moda y demás. Sí que hay más compañías. Hay algunas que están cotizando unos precios muy elevados, las grandes compañías francesas, Louis Vuitton, Hermès, pero bueno, pues si nos vamos al promedio, habrá que ver el precio al que salgan y en función de si ese precio va con un cierto descuento, pues podría ser una oportunidad. Fijaros que Puig hace esta operación precisamente para financiar la compra de dos sociedades que ha hecho. Esto generó un endeudamiento de unos 1.000 y pico millones, y para tener dinero para poder emprender nuevos proyectos. La financiación en bolsa, hemos de decir que es una alternativa muy barata, porque si tú vas al banco a pedir dinero, el banco va a cobrar unos tipos de interés, y aquí el dinero te lo dan los accionistas. ¿Con qué objetivo? Pues efectivamente ganar dinero, que la empresa vaya bien, que las inversiones que haga le vayan bien, tal. O sea, aquí pues lo que sería magnífico sería que una empresa del calibre, del volumen de Puig, pues bueno, tuviera todos los apoyos necesarios, pues empezando por los del gobierno, ¿no? Y siguiendo por los del propio mercado, ¿no? Pues estaremos bien atentos, queda poco para saberlo. Antonio Castelo, analista de eBroker. Gracias, amigo. Gracias a vosotros, Ángel. Buenas noches. Adiós, chao. Adiós. Noticia de esta tarde: la Caixa se convierte en el primer accionista de Telefónica al conseguir una participación del 5% del capital social. Da este paso en plena entrada del Estado y de los saudíes. Pilar. Sí, bueno, ha aflorado una participación, ha estado comprando acciones en el mercado de hasta un 2%, con lo cual Criteria se coloca en un 5%, más un 2,7% de CaixaBank. Ya el holding controla el 7,5%, ¿no? Y esto tiene dos efectos directos, Ángel. El primero es que el holding Criteria, que ya sabes que participa 47 empresas españolas, quiere seguir siendo accionista de referencia de Telefónica. Esto es en medio de una batalla entre el gobierno, que anunció que iba a comprar hasta el 10%, y la entrada de una empresa saudí de telecomunicaciones que la tiene el 4,9%. Criteria dice que va a seguir ahí. La segunda derivada tiene que ver con el Consejo de Administración. Sabes que este viernes hay junta de accionistas, se tiene que decidir quién entra y quién sale del Consejo. Bueno, pues Isidro Fainé, que es vicepresidente de Telefónica, va a seguir 4 años más como vicepresidente de Telefónica y en representación de este 7,5%. Tercera derivada, Criteria dice que puede seguir comprando. Bueno, pues estaremos también atentos. Hoy el presidente del Gobierno ha hecho este anuncio. Iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar
las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Sánchez considera que esta medida puede ayudar a que no sigan subiendo los precios de las viviendas. También ha confirmado que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Economistas como Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y CADE, lo tienen claro. Esto es un mensaje, lo de Sánchez, más de cara al escenario que de cara a conseguir un efecto, o sea, tiene un fin más electoralista que un efecto económico puro. Y es que solo el 15% de las adquisiciones de vivienda cae en manos extranjeras y el precio medio nacional de las compras roza los 200.000 euros, por lo que insisten desde los portales inmobiliarios, las Golden Visa afectan sobre todo al mercado de lujo. ¿Podría esta medida enfriar la inversión extranjera? Sin duda, y ahí tenemos como todavía estamos lejos de recuperar las cifras de inversión extranjera en España. En 10 años se han concedido más de 10.000 visados por inversión inmobiliaria, sobre todo en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Valencia o Palma de Mallorca. Pilar, ¿esto es bueno, malo o regular? Bueno, yo creo que todo lo que sea atraer inversión extranjera, aunque sea en el sector inmobiliario, es una buena noticia. Ángel, esta medida se tomó en el año 2013, cuando, te recuerdo, Mariano Rajoy se había encontrado con los cajones vacíos, España a punto de la intervención por parte de la Unión Europea, porque estábamos prácticamente en quiebra y hacía falta que alguien invirtiera en España, y dijeron, bueno, si usted trae $500.000 de euros o más y se compra un piso o se compra una casa, le damos una visa para que pueda trabajar y residir en España. ¿Qué es lo que ha cambiado? Efectivamente, lo explicaba Marta, ha cambiado el panorama político, ¿no? Fundamentalmente porque lo que está diciendo Sánchez es: no quiero que vengan más ricos, porque no afecta a los pisos de bajo precio, ¿no? A ver cómo explicamos esto. El gobierno de Estados Unidos expresa su preocupación por la sobreproducción china en tecnologías verdes. Dicen que están fabricando muchos y muy rápidos coches eléctricos, baterías de litio, paneles solares. ¿Esto es malo? Bueno, vamos a ver, los chinos, al tener una economía planificada, Ángel, que es comunista, bueno, pues deciden los precios, ¿no?, que son subvencionados. Ellos son los que deciden lo que se invierte y lo que cuesta cada cosa. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues han visto que en Occidente nos hemos vuelto locos con el tema de la transición energética, y se han puesto ellos, contaminando más que nadie, a producir productos más rápidos, más eficientes y más baratos para inundar Europa, y lo están intentando también en Norteamérica. Fíjate, mirábamos la semana pasada los datos del sector automovilístico tan importante para España, ¿no? Antes veías BMW, Renault, Volkswagen, Seat por todos los lados, y ahora ves coches chinos que nadie conoce. No dejamos China. La Unión Europea y Estados Unidos han pactado un frente común ante la posición de China en los chips. Ambos socios compartirán información sobre prácticas no comerciales que se aplican en el gigante asiático. Para entender un poco más cómo está cambiando todo esto con la que está cayendo en el mundo, hemos llamado a Emilio González, profesor de Economía Internacional en la Universidad Comillas y CADE. Emilio, profesor, buenas noches otra vez. Hola, muy buenas noches, Ángel, gracias por llamarme. ¿Qué son estos chips? ¿Para qué se utilizan? Bueno, los chips se utilizan para todo. Se utilizan para los coches, se utilizan para los electrodomésticos, se utilizan para los ordenadores, se utiliza para cualquier cosa que lleve incorporada electrónica, teléfonos móviles, tabletas, los sensores para control de los edificios, para el control de la calefacción. Es decir, prácticamente está presente en todo lo que es productos electrónicos, para que puedan funcionar, para que se puedan conectar unos con otros, para que resulten operativos. Vamos, casi para todo lo que está en nuestra vida. Fíjate, Emilio, buenas noches. Los datos dicen que el gobierno chino subvenciona masivamente esta industria para producir el 60% de los chips. O sea, ¿y por qué es tan importante para China esta industria y sobre todo controlarla? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para entenderlo es acudir al plan de largo plazo que hizo en su momento el gobierno Xi Jinping de China 2050. Ellos ven a China como líder económico, político, geoestratégico mundial en 2050, y para ello pues necesitan también una serie de empresas y controlar una serie de sectores estratégicos. Y una de las grandes apuestas del plan era precisamente todo lo que tuviera que ver con inteligencia artificial y las modernas telecomunicaciones. Entonces, han subvencionado la producción, y ahora lo que están subvencionando es la comercialización, la
exportación para poder vender a precios mucho más bajos y de esa manera pues poder desplazar a otros productores en Estados Unidos, en Europa o en otros países competidores como puede ser Indonesia y quedarse con gran parte del mercado. ¿Para qué? Bueno, pues en primer lugar, pues para que ellos sean los que controlen la producción. En segundo lugar, porque los chips son unos elementos que son estratégicos y entonces controlando la producción de algo tan estratégico pueden empezar a imponer también sus intereses geopolíticos. Y en tercero, porque si subvencionando destruyen la industria en otros países, cuando pierdes una industria pierdes la capacidad de producción, pierdes mano de obra cualificada, pierdes conocimiento y capacidad de investigación y por tanto te resulta, si no imposible, muy difícil el poder reconstruir esa industria tecnológica perdida. Y entonces estos tres componentes son los que nos explican todo este tipo de medidas. La madre del cordero, Emilio, ¿por qué este sector es clave para Occidente y qué consecuencias tiene para nuestra economía depender tanto de China? Bueno, depender de China porque ya vemos que no es precisamente un socio fiable, que no es precisamente un socio democrático, que sus empresas están respaldando toda la masacre que está cometiendo en Rusia, en Ucrania, es decir, los valores occidentales mucho menos los comparten, quieren una visión completamente distinta del mundo. En esa visión las tecnologías son fundamentales porque son la clave del éxito económico, pero también del éxito militar y sobre todo de un elemento que es lo más caliente en estos momentos, que es la inteligencia artificial. Entonces, quien controle la inteligencia artificial es quien va a ganar. Lo que ocurre es que tú no puedes depender de China para los elementos básicos para inteligencia artificial y telecomunicaciones. De ahí que Estados Unidos y la Unión Europea hayan alcanzado un acuerdo, primero, para frenar estas importaciones que vienen artificialmente a bajo coste por la subvención política. En segundo lugar, para desarrollar una nueva tecnología 6G para no depender de Huawei en todos los temas de telecomunicaciones, de transmisiones, porque los utiliza el gobierno chino para espionaje industrial y otra serie de elementos. Y en tercer lugar, para poder controlar lo que es la producción de los elementos fundamentales, sobre todo los microchips de menos de 10 nanómetros, que son los más importantes para la inteligencia artificial, porque eso en manos de China, con inteligencia artificial, como vemos que está construyendo ya un Estado que recuerda cada vez más al Gran Hermano de 1984 de George Orwell, pues sería un peligro. Claro. Emilio, y pero, la última, Pilar, por favor. Sí, pero todo esto, o sea, ¿es posible que la Unión Europea y Estados Unidos lo consigan? Porque ellos siempre van a fabricar más barato. Allí los costes laborales, para empezar, son mucho más baratos que aquí. Sí, lo que pasa es que no todas las tecnologías son aplicables a todos los tipos de microchips y sobre todo los microchips más avanzados relacionados con inteligencia artificial requieren una maquinaria y una tecnología muy complejas que no están en el alcance de China. Está en el alcance de TSMC, que es la compañía taiwanesa, que es la que está invirtiendo en estos momentos fuertes cantidades de dinero en ampliar las plantas que tiene en Estados Unidos y que el Parlamento Europeo acaba de aprobar también la concesión de una subvención para que construya plantas en Europa, porque los chips facilitos de los que incorporamos en los coches se producen en Indonesia, no hace falta irse a China, pero los más complejos, los que soportan la robótica avanzada, la inteligencia artificial y la computación cuántica, esos no se están fabricando en China porque carecen de las capacidades para ello, y es ahí donde está la clave, ¿no? De ahí todo el interés en poder mantener una industria productora de semiconductores que sirva de base para el desarrollo. Y de ahí cómo están respaldando tanto Estados Unidos como la Unión Europea con ayudas públicas a TSMC, que es la gran empresa de Taiwán, productora de estos semiconductores de altísima tecnología. Continuará, muy interesante. Emilio González, profesor de Economía Internacional en la Universidad Comillas y CADE. Como siempre, gracias por la clase. Gracias a vosotros. Adiós, Emilio. Chao, chao. Adiós. Pilar, a ver si me dan tiempo un par de apuntitos más. El gobierno recuperará el coeficiente de parcialidad para el acceso a la jubilación de los fijos discontinuos. Me lo explique. Bueno, vamos a ver, efectivamente, se ha comprometido el Gobierno con los agentes sociales a recuperar ese coeficiente de parcialidad multiplicador del 1,5%. ¿Para qué? Pues para los periodos cotizados, en el caso, como bien dices, de los fijos discontinuos que se encuentran prácticamente a las puertas de la jubilación y que ese contrato de fijo discontinuos les estaba penalizando a la hora de recibir una jubilación más alta. ¿Qué pedían los sindicatos al respecto?
Bueno, habían reclamado equiparar las condiciones de acceso a la jubilación de todos los trabajadores, ¿no? Incluidos los fijos discontinuos, a los que tienen los trabajadores a tiempo parcial, que realmente están cotizando durante todo el tiempo que están trabajando por el 100% del tiempo que trabajan. Los fijos discontinuos, como no se saben cuándo trabajan, cuándo dejan de trabajar, cuándo están parados y cuándo no, pues había ahí un poco de lío, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Cómo queda la cosa? Bueno, pues según los sindicatos, el Gobierno ha aceptado corregir este aspecto recuperando el coeficiente multiplicador de ese 1,5 en los trabajos para este tipo de contratos fijos discontinuos de carácter periódico, y esto se traduce en que hay un mayor coste en las pensiones. Muy bien. El segundo tema tiene que ver con la fusión de Iberia y Air Europa. Anda que no va para largo esto. Hoy ha hablado el consejero delegado de IAG, ex líder de Iberia. Que es la matriz de Iberia, Luis Gallego, efectivamente. ¿Y qué ha dicho? Pues que son conscientes de que para que Competencia les dé luz verde a la fusión tendrán que renunciar a algunos vuelos. Están dispuestos a poner encima de la mesa hasta el 40% de los vuelos de Air Europa el año pasado, en el 2023. Ángel, esto significa que otros operadores tendrían la posibilidad de operar esas rutas de esos vuelos y previsiblemente, bueno, pues conseguiríamos precios más bajos porque habría más competencia. ¿Acabaremos viendo esta fusión, Pilar? Bueno, yo espero que sí, por el bien, primero, de Air Europa y de todos sus empleados, ¿no? Que es una gran aerolínea y tiene gente muy competente. Segundo lugar, porque a mí me parece que tener un gran hub latinoamericano desde España nos pone en un foco mundial, ¿no? Y yo creo que con el liderazgo de Iberia y con el apoyo de Air Europa se pueden mejorar muchísimo las rutas hacia América Latina y algunas hacia Oriente Próximo, ¿no? Que ya estamos empezando a ser líderes ahí. Y además es que es un centro de riqueza. Te recuerdo que Barajas, el aeropuerto, es la primera industria de la Comunidad de Madrid. Sí, y el IFEMA al lado. Efectivamente. Entonces yo creo que tener una aerolínea fuerte, que tenga subaerolíneas, ¿no?, más competitivas, a otros precios para hacer otro tipo de recorridos, o sea, eso siempre crea riqueza, ¿no? Y a mí ojalá salga. Hasta que llegue Oscar Puente y te regañe por bajar los precios. Pero en fin, bueno, esa es otra. Eso es otro debate, sí. Pilarín, que muchas gracias, hija, que mañana más. Que mañana más, un besito, gracias a ti. Otro, chao. Chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no? Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado. No por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga. Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh? De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número 1 del deporte. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué viento hace? ¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes.
Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna.